Les voy a hablar en este caso las razones de financiamiento. ¿Qué son las razones de financiamiento? Son un subconjunto de las razones financieras, estas relacionadas con la estructura del capital de la empresa, es decir, la proporción entre deuda y patrimonio. Este también es un indicador financiero que mide cómo se están financiando los activos de una empresa, es decir, qué parte de sus recursos provienen del capital propio y qué parte provienen del capital ajeno, quiere decir las deudas o pasivos. ¿Para qué sirven esto? Las razones de financiamiento sirven para poder evaluar el nivel de riesgo financiero y la independencia de la empresa frente a sus acreedores. También para poder conocer si la empresa depende más de su capital propio o de créditos externos. A su vez, también ayuda a inversionistas y a bancos decidir si es seguro invertir o prestar dinero a la empresa. Las razones de financiamiento también se dividen en 5 subgrupos. Una de ellas es razón de endeudamiento. Razón de endeudamiento, esta indica el grado de apalancamiento de la empresa, que quiere decir cuánto debe frente a cuánto es lo que posee. En este caso indica qué porcentaje de los activos está financiado con las deudas. Sirve para poder medir, como ya dije, el grado de apalancamiento financiero. También sirve para poder evaluar el nivel de riesgo financiero de la empresa. Conocer si la empresa depende más del capital ajeno, en este caso bancos, proveedores, o de capital propio, que podrían ser los socios o accionistas. También sirve para poder determinar la capacidad de endeudamiento futuro. Quiere decir si aún puede pedir más préstamos o ya está muy apalancada. También sirve para que los inversionistas y prestamistas puedan decidir si la empresa es segura o es riesgosa. Su fórmula de razón de endeudamiento es razón de endeudamiento igual a pasivo total dividido entre activo total. El punto número 2 es la razón de autonomía o solidez. Muestra esta la proporción de los activos financiados con los recursos propios. La razón de autonomía sirve para saber cuánto capital propio respalda la empresa frente a sus deudas y refleja su independencia financiera. ¿Para qué sirve la razón de autonomía? Sirve para evaluar la independencia financiera de la empresa, medir la independencia financiera de la empresa frente a los acreedores, evaluar si la empresa tiene un respaldo patrimonial suficiente para poder cubrir sus deudas y a su vez poder determinar la solidez financiera y la confianza que puede dar a bancos e inversionistas. Su fórmula es del razón de autonomía igual a patrimonio dividido entre activo total. Por ejemplo, si la respuesta es mayor a 1, la empresa tiene más deuda que capital propio. Esta también se puede interpretar de la siguiente manera. Si el resultado es 2, significa que la empresa tiene 2 unidades de capital propio o puede dar, es que si el resultado es 0,5, significa que la empresa tiene solo 0,5 de patrimonio por cada uno de deuda. Puede que sea una empresa muy endeudada y con poca autonomía. El punto 3 habla de la razón de endeudamiento patrimonial. Este compara la deuda con el capital de los accionistas. Si la deuda es muy alta en relación con el patrimonio, significa que la empresa está muy apalancada y con mayor riesgo financiero. Si la deuda es muy baja en relación con el patrimonio, significa que la empresa depende más de recursos propios y es más sólida. Su fórmula es
razón de endeudamiento patrimonial igual a pasivo total dividido entre patrimonio. Estas sirven para poder medir el grado de endeudamiento en relación con los dueños de la empresa. También para poder evaluar los riesgos financieros, mientras más alto sea el apalancamiento, más comprometida está la empresa con sus acreedores. El punto número 4 es de coberturas de intereses. Las coberturas de intereses indican cuántas veces las utilidades operativas pueden cubrir el pago de los intereses. En otras palabras, muestra la capacidad de la empresa para poder pagar los intereses de sus obligaciones financieras, usando las ganancias generadas por su actividad principal. ¿Para qué sirven estas? Sirven para poder evaluar el riesgo financiero de la empresa, para conocer si la empresa puede pagar cómodamente los intereses de su deuda. Es una medida de solvencia a corto plazo en cuanto al pago de intereses. También sirve para poder medir la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras. Esta se puede interpretar de la siguiente manera. Si la cobertura es igual a 5, significa que la empresa genera 5 veces más utilidades operativas de lo que necesita para pagar sus intereses. Quiere decir que tiene muy buena capacidad de pago. Si la cobertura es igual a 1, significa que apenas alcanza para cubrir los intereses. Esto puede llegar a una situación riesgosa. Si la cobertura es menor a 1, significa que ni siquiera las utilidades operativas alcanzan para pagar los intereses. Quiere decir que esta es de un alto riesgo de insolvencia. Su fórmula de coberturas de intereses es utilidades antes de intereses e impuestos, EBIT, dividido entre los gastos financieros. Como último punto tenemos el multiplicador de capital. Este indica cuánto apalancamiento tiene una empresa para comparar sus activos con el capital propio. Mientras más mayor sea la deuda, más se usa para financiarse. Refleja cuánto activo controla la empresa por cada unidad monetaria de capital propio. Si el multiplicador de capital es un indicador financiero de apalancamiento, muestra cuántos activos tiene la empresa por cada unidad de capital propio. En otras palabras, mide el nivel de endeudamiento directo que puede tener esto. Si el multiplicador es alto, significa que la empresa financia gran parte de sus activos con deuda. Y si este es bajo, significa que financia la mayoría de sus activos con capital propio. ¿Para qué sirve este? Sirve para poder analizar la estructura de financiamiento de la empresa. Quiere decir que qué tanto usa de deuda versus patrimonio. También sirve para poder evaluar el grado de apalancamiento financiero, es decir, riesgo y retorno potencial. Es una de las piezas claves del modelo Dunpu, ya que conecta con la rentabilidad del patrimonio, en este caso el ROE, con el rendimiento de los activos, el ROA. Ayuda a inversionistas y a bancos a decidir si la empresa está equilibrada o excesivamente apalancada. Esta se puede interpretar de la siguiente manera. Si el multiplicador es igual a 1, significa que los activos están financiados al 100% con el capital propio, quiere decir sin deuda. Si el multiplicador es igual a 2.5, significa que por cada uno de capital propio, la empresa tiene 2.5 en activos, lo cual implica que una parte importante proviene de la deuda. Una vez ya explicado el tema de los conceptos, vamos a aplicar en un caso práctico. Aquí tenemos el balance general y en esa parte de abajo tenemos los estados de resultados.
Como ya les decía, razón de financiamiento sirve para poder evaluar el nivel de riesgo financiero y la independencia de la empresa frente a sus acreedores. Razón de endeudamiento. Vamos a aplicar razón de endeudamiento en el siguiente balance general. Este es del caso American Department Store. Si bien sabemos la fórmula, como les decía, razón de endeudamiento es igual a pasivo total dividido entre activo total. Aplicamos la fórmula y buscamos pasivo total dentro de nuestro balance general, lo tenemos acá, que son 5.889.884, que está acá. Reemplazamos fórmula activo total, nos dice que es 9.639.745. La división de estos hace 0.61. Quiere decir que el 61% de los activos está financiado con deudas, aplicando en el caso. Más abajo tenemos la razón de autonomía. La razón de autonomía tiene como fórmula patrimonio dividido entre activo total. Aplicamos fórmula y reemplazamos, aquí tenemos al patrimonio. El patrimonio, venimos acá a nuestro balance, es 3.749.861. Y abajo tenemos el activo total. El activo total viene a ser los 9.639.745. Dividimos estas dos cantidades y nos sale un 39%. 0,39 multiplicado por 100 lo sacamos a porcentaje, que es 39%. Quiere decir que el 39% de los activos está financiado con capital propio. Más abajo viene el punto número 3, que es razón de endeudamiento patrimonial. Su fórmula es pasivo total dividido entre patrimonio. Reemplazamos fórmula. El pasivo total, venimos acá y acá lo tenemos. 5.889.884. Y el patrimonio, que lo tenemos en esta parte de acá, que son 3.749.861. Dividimos estos dos, que aplicamos fórmula directamente, le damos Enter y nos sale que el resultado es 1.5. Quiere decir que por cada un boliviano de capital propio, la empresa tiene 1.57 bolivianos en deudas. Nos vamos al punto 4, cobertura de intereses. La cobertura de intereses hacemos en base al estado de resultado. Utilidades antes de los intereses EBIT. Buscamos en nuestro estado de resultado utilidad antes de intereses y impuestos EBIT, que lo tenemos acá, que son 970.366, dividido entre los gastos financieros. Los gastos financieros vendrían a ser los gastos por intereses, en este caso, que es 285.519. Dividimos esos dos y nos da un resultado de 3,4. Quiere decir que la utilidad operativa cubre 3,4 veces los intereses. La empresa puede pagar cómodamente sus deudas. Si nos vamos con el punto número 5, multiplicador de capital. Aplicamos fórmulas que decía activo total dividido entre patrimonio. Venimos acá a este lado, buscamos el activo total y el activo total es 9.639.745, que lo tenemos acá, dividido entre patrimonio. El patrimonio viene a ser 3.749.861. Dividimos estos dos y nos sale 2.57. Quiere decir que por cada uno de capital propio, la empresa controla 2,57 en activos. Quiere decir que usa un apalancamiento moderado.